Muy buenas noches, amada iglesia. Nuevamente tenemos el privilegio de compartir la hermosa palabra en este culto de martes. Como les decía el día de ayer en el devocional, hoy seguimos con el hilo que traíamos en el tema que estábamos tratando, porque hoy yo les quiero hablar de lo que es poder disfrutar de la paz interior que nos da el Señor. Yo quiero comenzar esta enseñanza introduciéndolos a ustedes por medio de una historia bíblica. No vamos a leer todavía la palabra, pero sí quisiera ponerlos allí, en contexto de lo que vivió el apóstol Pedro, cuando ve venir ese fantasma, como pensaron en un comienzo, cuando vio venir a Jesús caminando sobre las aguas. Estaba yo hablando hace unos días con una persona y hablábamos de este tema, de cuando Pedro pudo caminar sobre las aguas, queriendo seguir al Maestro, queriendo ir en busca del Maestro. Y este pasaje me parece muy importante para lo que vamos a tratar hoy, porque lo que necesitamos nosotros hoy es comprender a fondo lo que es la paz interior, lo que es la paz que da el Señor. Escuchen bien y recordemos este pasaje. Viene algo o alguien caminando sobre las aguas mientras el mar estaba un poco agresivo. Y todos se asustan, pero cuando lo ven un poco más cerca, se dan cuenta que era Jesús. Y entonces ellos como que creían, pero no creían. Y se quedan mirándolo y se dan cuenta que era Jesús, pero lógicamente en su corazón humano le dicen: si tú eres Jesús, le dijo aquel discípulo, le dijo: si tú eres Jesús, deja que yo vaya a ti. Y Jesús le dice: ven a mí. Y dice que el apóstol Pedro da ese paso de fe y empieza a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasa? Dice que da un par de pasos y se empieza a hundir. Y ahí aparece lo más especial, y es cuando el apóstol Pedro extiende la mano en busca de la mano de Jesús. Yo quiero hablarles a ustedes en esta noche sobre el tema la paz interior. ¿Y cómo conseguir la paz interior? Yo quiero que vayamos a un texto base que está en el capítulo 14 del libro de Juan. Vamos a leer el versículo 27. Dice así: en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí estamos hablando en un pasaje o en un contexto donde el Señor Jesús estaba empezándose a despedir, cuando Él estaba empezando a preparar su partida. Él se queda mirándolos y les dije: no se turbe vuestro corazón. Le dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Recordemos algo. El pueblo de Israel estaba esperando un Mesías hacía mucho tiempo. Isaías lo había profetizado. Voz del que clama en el desierto, anunciando el camino, abriendo el camino del Señor. Estaban hablando de Juan el Bautista. Pero ¿qué pasa? Dice que ellos estaban esperando un rey, esperando un líder que los sacara a libertad, así como lo hizo Moisés en Egipto. Ellos, yo creo que estaban esperando aún señales como las de Moisés, señales de las que cualquier hombre pudiera tener miedo y pánico. Pero el Señor Jesús llega de otra manera. El Señor Jesús llega con una manera diferente a traerles el reino de los cielos. Entonces yo quiero que ustedes hoy comprendan algo y vamos a entender algo todos nosotros, porque en medio de esto yo también me estoy predicando a mí. Y es que el Señor nos llama y nos trae a que tengamos paz.
Yo les preguntaba ayer en el discipulado, en el devocional, le preguntaba a los hermanos, ¿qué era lo más impactante que les había pasado cuando conocieron a Cristo, cuando entregaron su vida al Señor? Y algunos decían, la visión que el Señor me dio, lo que el Señor me aclaró mi vista. Otros decían, la paz que el Señor me trajo. Y yo también les contaba a ellos que lo más impresionante para mí cuando me convertí al Señor, cuando decidí seguir al Señor, fue haber sentido la paz en mi corazón. Eso era algo que yo nunca había sentido. Nunca había tenido ese sosiego en mi alma. Aún me preguntaban y yo no sabía qué explicar, cómo explicarlo. El Señor estaba haciendo cosas maravillosas en mí. Y a eso voy yo en esta noche. El Señor dijo que nos traía paz. El pueblo de Israel esperaba un guerrero, un valiente con espada. Pero el Señor vino a cambiar, fue el corazón del hombre, a completar la obra que el Señor había empezado desde el principio. Él se levanta allí diciéndole a la gente, mira, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Bueno, y el segundo gran mandamiento, pues amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos le hablaban a él y esperaban de él respuestas diferentes. El Señor les dice, si te dan un golpe en tu mejilla, coloca la otra. Si te quitan la capa, aún dales toda la túnica y todo. Si te piden que vayas 1 milla, ve 2 con ellos. El Señor vino a ser diferente. Por eso fue que el pueblo de Israel no lo aceptó, como ellos no estaban esperando esa clase de Mesías, esa clase de profeta, esa clase de enviado, esa clase de ungido del Señor. Ellos esperaban y querían un rey que mostrara su fuerza, su poderío, que descendiera fuego del cielo. Pero el Señor quería mostrarles algo diferente a ellos, y era el amor. Y el Señor empieza y le muestra eso a Pedro allí. Le muestra la paz, le muestra el sosiego. Pedro estira su mano y él alcanza a tomar. Y cuando él toma su mano, se da cuenta que se hundió porque era humano. Pero esa mano de él le ayudó para comprender que él era el Todopoderoso, que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. Miren bien este pasaje tan importante. Este hombre, aunque se hunde, fue el único que fue capaz de salir de la barca. Fue el único que fue capaz de caminar sobre las aguas. Entonces yo quiero decirles a ustedes que para que podamos sentir esa paz interior, para que podamos disfrutar de esa paz interior, tenemos que por primero creer que Cristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Pedro lo concibió, Pedro lo creyó. Dice que después se turba su corazón porque se dio cuenta que en él había incredulidad. Pero después le pregunta a Jesús que quién cree, quién crees tú que soy yo. Y él se queda mirándolo a los ojos, yo creo, y le dice, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Para que nosotros podamos empezar a disfrutar de esa paz interior, debemos conocer, creer y declarar que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Señor. Mateo capítulo 3 versículo 2, vamos a mirar rápidamente qué dice. Miren lo que dice Mateo capítulo 3 versículo 2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo hablaba Daniel en el capítulo 2, versículo 44 también.
hablando proféticamente de la venida del Mesías. Y les decía Juan el Bautista, decía, oiga, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Escuchen bien, en Jesucristo se cumplió todo esto. En Jesucristo llegó el reino de los cielos nuevamente al ser humano. Dios quería que por medio de ese sacrificio que iba a pasar, todos nosotros pudiéramos llegar y acceder al arrepentimiento, y por el arrepentimiento a la salvación. El Señor, como primero, necesita que creamos nosotros que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Señor. Y con esto se cumple se da cumplimiento a una respuesta de toda pregunta que tiene cualquier persona, dentro y fuera de la iglesia. Y es, ¿qué pasará con nosotros en la eternidad? Cuando nosotros sabemos que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador, sabemos que cuando muramos no vamos a morir. La palabra dice que vamos a dormir. Y aún dice Tesalonicenses que si estamos en vida cuando el Señor venga por segunda vez, dice que nos iremos con Él después de ese sonido de trompeta y estaremos con Él en las nubes. Iremos a vivir y iremos a gozar de esas grandes bodas del Cordero. Entonces se completa esa pregunta, y cuando esa pregunta es contestada, en nuestra vida hay paz. Yo creo que lo primero que debemos comprender nosotros y saber para que tengamos paz en nuestro corazón es que el Señor es nuestro Salvador. La palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros no somos perfectos. Aún la palabra dice que ninguno es perfecto. Y lo vamos a tocar más adelante con la historia de David. Pero la Biblia nos habla y nos expresa que tenemos alguien que siempre está dispuesto a defendernos. Es ese que nos dio la salvación. Es Jesús el Cristo. Yo quiero que miremos también lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 10. La Biblia nos dice que necesitamos que Jesucristo sea nuestro Salvador. Y yo creo que es necesario que después de esta enseñanza podamos repetir todos, antiguos como nuevos, aún los que por primera vez nos ven, lo que es una oración de fe. Y miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que nosotros confesemos que Cristo es nuestro Señor, porque por eso seremos salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y toda tu casa. Tenemos que tomarnos de la palabra del Señor. Escuchen bien. Yo les decía hace un momento que lo más hermoso que sentí cuando me convertí al Señor fue la paz que Él me trajo a mi corazón. Había vivido una vida muy, muy tremenda, había vivido una vida a 1000 por hora, y el Señor trae calma a mi vida, el Señor trae paz a mi corazón. Pero teníamos que confesarlo. Lo primero que yo hice cuando me convierto al Señor, recuerdo muy bien, yo creo que no se me olvidará jamás. Yo le dije en mi corazón, o lo dije en mi mente, no lo hablé, pero en mi mente le dije: Señor, tú me has vencido. Y empecé a llorar. Le dije: tú me has vencido y de ahora en adelante te serviré. Ya voy a completar 20 años de haber dicho esto. Y han sido los mejores 20 años de mi vida. Saber que Cristo es mi Señor, es mi Salvador. Saber que Cristo me defiende. Saber que el Cristo está conmigo. Eso no tiene precio.
Esto es lo más grande que nos ha podido pasar a nosotros como seres humanos. Mire lo que dice el Salmo 103, capítulo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Entonces, como segundo, yo quiero decirles a ustedes que para sentir paz en nuestro corazón, debemos creer en esto, que Dios tiene control sobre todo y sobre todo en nosotros. Cuando nosotros tenemos claro que Él tiene control sobre nuestra vida, las cosas serán mejores. El ser humano se ha acostumbrado a tener afanes. Y la Biblia nos lo dice claramente: no se turbe vuestro corazón. No nos afanemos. Pero eso es muy difícil vivirlo. Es muy difícil vivirlo porque tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar la universidad de los muchachos, tenemos que conseguir la casa, tenemos que conseguir el carro de los sueños. Pero el Señor nos dice que Él tiene nuestra vida en su control. Cuando nosotros comprendemos esto, en nuestro corazón habrá paz. Y ahí es donde yo les decía, al principio yo sentí una paz impresionante. Pero esa paz se puede turbar, esa paz se puede ir perdiendo. Y esa paz se pierde es cuando empezamos a dejar estos puntos que les voy a decir a ustedes y que les estoy diciendo, los dejamos a un lado. El Señor quiere que volvamos a esto. Cuando empieza esta cuarentena de hace 4 meses, 5 meses, yo recuerdo que nos coge a nosotros en la cuarentena en la finca. Pensamos irnos a estar unos días allá, mientras era los primeros días de la cuarentena. Y nos coge allá y empiezan a alargarla y alargarla y alargarla. Cuando me di cuenta llevábamos 1 mes y medio en la finca, lejos de casa, lejos de nuestro diario vivir. Y para mí esto fue complejo. No teníamos dinero y el Señor siempre suplió nuestras necesidades. Y yo le decía a la gente cuando me llamaba y me preguntaba: Mauricio, ¿cómo ha estado? Yo les dije: en estos días me he sentido mejor que antes. Uy, ¿cómo así que mejor? Le dije: sí, he aprendido nuevamente a confiar en el Señor. Depender del Señor es lo más importante. Pero a veces nuestras necesidades nos quitan y nos turban esa visión clara, esa visión periférica de la que nos hablaban hace unos días las hermanas. Estad quietos y sabrás que yo soy Dios, dice la palabra en el Salmo. ¿Cuántos tenemos la capacidad de estar quietos? Y no quiero decirle que esté quietos es que no haga nada. No, porque hace algún tiempo prediqué eso y alguien me dijo: oiga, pero es que no malinterpretaron y ya mi esposo no quiere hacer nada. No, yo cuando les decía que tenemos que estar quietos es estar confiados en que aunque lo que se vea venir sea malo, el Señor todo lo tiene bajo control. Yo hace muchos años comprendí que el Señor nunca llega tarde, el Señor siempre llega a tiempo. Nosotros tenemos que creer que Dios tiene control sobre todo y también sobre nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar controlada por Él. Pero ¿cómo controla Dios nuestra vida? Pues cuando nosotros se lo permitimos, Él lo va a hacer. La palabra decía que no se preocupen por el día de mañana, porque todos los días traen su propio afán. Todos los días tienen su propio afán. Y empiezan a hablar de unas cosas espectaculares, de los lirios de los campos. El Señor es el que le da la comida a las aves de los cielos. Ellos no se preocupan por nada. Dios nos sustenta.
pero nosotros ahora no podemos vivir igual. Estamos sumergidos en las necesidades. Queremos dinero, y si tenemos un carro al otro año queremos uno mejor. Y queremos viajar, y si ya fuimos a un país queremos ir a 10 países. Y todo esto no es que sea malo, pero cuando esperamos el tiempo de Dios, yo les aseguro que todo será más fácil. Yo quiero contarles que he sido emprendedor hace muchos años, pero entendí que el emprendedor es una cosa y el empresario es otra. Yo no he podido llegar a ser empresario. Todavía soy un emprendedor. Y la última empresa o las últimas empresas que tuve en la línea fue porque me obligaron. Yo ya no quería ser empresario, pero me obligaron a ello, el medio me obligó y me dejé obligar y me dejé envolver. Ahora estamos pidiéndole al Señor que nuevamente nos dé claridad en la visión, que nos ayude, porque de Él dependemos, y cuando colocamos nuestra vida en Él, Él cosas grandes hará. Y como otra cosa para tener paz, yo quiero decirles a ustedes que tenemos que tener una conciencia limpia. Escuchen bien, la conciencia limpia no es que no hayamos cometido errores o pecados. La conciencia limpia era lo que tenía David. David, un hombre que cometió muchísimos errores, infinidad de errores cometió. Yo creo que algunos más graves que los nuestros, pero él siempre sabía que tenía que ir a donde el único que era capaz de perdonar pecados, arrepentirse, cambiar su camino, y dice que el Señor lo volvía a restaurar. Tenemos que tener una conciencia limpia. Tenemos que aprender a vivir libres en nuestro corazón con nosotros mismos. Escuchen bien. Hay una palabra que hace muchos años yo recibí de un hombre, de un gran siervo del Señor. Y él nos explicaba la diferencia de arrepentimiento y de remordimiento. Decía, arrepentimiento fue lo que tuvo David. Arrepentimiento es que usted comete un error, va a la presencia del Señor, dice que desnuda su alma, rompe sus vestiduras, se llena de cilicio, le pide perdón al Señor, pero sabiendo que Él nos perdonará. Pero tenemos que procurar no seguir cometiendo el pecado. Y eso era lo que hacía David. Él iba siempre a la presencia del Señor. Se le murió el hijo a los 8 días, pero él iba allí a la presencia del Señor. Dice que se le enflaquecieron sus carnes, le dolían sus huesos por el pecado. Y también dijo, aún perdóname del pecado que me es oculto. Tener una conciencia limpia es ser como David. Es poder nosotros andar no siendo limpios, no siendo perfectos. Es poder caminar usted y aunque cometa pecados, vea la presencia del Señor, coméntale a Él, llora delante de Él, pídele perdón a Él, pero cambia tu camino, cambia tu rumbo, porque el Señor lo que quiere es que salgamos de esto para que su misericordia, su grandeza y su paz interior nos acobije aquí a nosotros, para que esa paz esté dentro de nosotros, para poder disfrutar de esa paz en nuestra vida. Y como yo les decía hace un momento, y cuando nosotros tenemos paz aquí adentro, se verá reflejada allá afuera. Todos verán algo diferente en nosotros. Como les decía hace un tiempo en otra predicación, olerán que nosotros somos diferentes, olerán que somos cristianos. Termino diciéndoles lo que dice Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 33. Y el Señor nos dice para terminar: estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Oiga, el mundo no es lo mejor. Y si esperamos algo del mundo, lo único que tendremos es desilusiones. Si ustedes se ponen a mirar la historia del ser humano, y ha sido una historia violenta desde el principio. Pero el Señor dice, no te preocupes por lo que el mundo te muestre, por lo que el mundo te ofrezca. Dice, confiad en mí, porque yo he vencido el mundo. Mis hermanos, volvamos a los preceptos antiguos. Lo que les acabo de decir es algo para que pongamos en práctica. Y yo les aseguro que esa paz del Señor dice que rebosará nuestros corazones. Y yo quiero que ahora, como les decía en la introducción, yo quiero que cierre sus ojos allí. Yo quiero que ponga esta enseñanza en lo más profundo de su corazón. Y le podamos decir al Señor que nos perdone. Podamos hacer esa oración de fe. Hace unos días le envié esta oración de fe a la hija de un amigo, a la hija de un gran amigo mío, una persona que aprecio mucho, y su hija está muy enfermita. Y le mandé la oración de fe, y no por temor que se muriese. No por eso. Se la envié porque yo sé que ella tiene que conocer a este Cristo para que la sane. Y ya le han dicho que posiblemente no sale de esto. Pero yo creo en mi corazón todavía que Dios la puede levantar de esa cama. He visto sanar gente de cáncer, de SIDA. Dios me ha sanado a mí en mi cuerpo. Para Dios nada es imposible, pero tenemos que aceptarlo en nuestro corazón. Entonces cierre sus ojos allí donde estás y dile: Señor Jesús, en esta noche te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo acepto que moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo acepto que soy un pecador, pero que tu sacrificio hoy me limpia. Tu sacrificio hoy me hace acepto delante de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllalo con el Espíritu Santo para el día de redención. Mis hermanos, esto es necesario hacerlo, porque lo decíamos hace un momento, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios les bendice.